días. Soy el profesor Carlos Mondragón Liébana, especialista en mercadotecnia. Tengo aproximadamente 20 años trabajando en el ITAM, precisamente en esta área. Y el tema que vamos a presentar hoy es relacionado con desarrollo sustentable y podría ser el comportamiento del consumidor en esta área. Me voy a permitir leer una definición, porque yo no tengo muy buena memoria para definiciones. Esta definición no es mía, es de un maestro ilustre que tuve el honor de conocer, el gusto de tratar, Víctor Urquidi, que trabajó, fue presidente del Colegio de México y los últimos años, 18 años que estuvo después de ser presidente, se dedicó precisamente a estudios de desarrollo sustentable. Por desarrollo sustentable debe entenderse una estrategia a nivel global, regional y nacional que permite entregar en forma progresiva a las generaciones venideras la posibilidad de mejorar su calidad de vida sin destrucción de los recursos naturales renovables del planeta y con protección de la biodiversidad. Supone también una creciente eficiencia tanto económica como ambiental en el uso de los recursos naturales y en la producción de bienes y servicios. Aquí se involucran muchos aspectos, entre otros el paso del hombre en la tierra. Desde que el hombre existe como tal, generó cambios en la estructura de la tierra, en el desarrollo de la tierra. Pero esto se dio mucho más dramáticamente a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra. Si viéramos una gráfica de la generación de CO2 en la atmósfera, cómo se dio a partir de la Revolución Industrial, se vería el cambio dramático que hubo. Y ya en el siglo XXI tenemos situaciones muy delicadas de dióxido de carbono en ciertos lugares de la Tierra que están provocando daños muy fuertes. El sobrecalentamiento de la atmósfera, a pesar de haber habido reticencias y negaciones sobre tal, es ya un hecho, está provocando cambios ambientales muy delicados también. Estamos en un momento en el que el habitante en general tiene que tener conciencia de dónde está, de dónde vive. Precisamente hay una relación que es mi área, el desarrollo sustentable con la conducta del consumidor. Y hay una materia específica que es la mercadotecnia sustentable. ¿A qué se refiere? Básicamente en crear conciencia en el consumidor para que compre productos que no dañen el medio ambiente o que lo dañen menos, y el consumidor actuar de forma consciente para no seguir dañando el medio ambiente. Hay detalles tan sencillos como el uso de los detergentes, tanto para lavar ropa como para lavar trastes. Entre más espuma genere un detergente, más está dañando el medio ambiente porque tiene fosfatos. Los fosfatos dañan los lagos y los mares. El fosfato, entre otras cosas, crea el lirio acuático. En Europa, por ejemplo, en Alemania, están prohibidos los detergentes líquidos. Perdón, los detergentes sólidos, los detergentes en polvo. Se usa detergente líquido que no haga espuma. Pero, desafortunadamente, en México, el grueso de la población no entiende que un detergente no haga espuma. La espuma no es la que limpia. El que limpia es el contenido del detergente. La espuma es un paliativo psicológico que la gente cree que es la que limpia la espuma no limpia.
Y como eso tenemos muchísimos otros, cada punto que fuéramos viendo, por ejemplo, el por qué separar la basura. La basura separada es un gran negocio. La basura junta es un gran desperdicio y un peligro virtual para la humanidad. A pesar de que en México se están haciendo grandes esfuerzos por separar la basura, todavía no hemos llegado a un nivel como algunos países desarrollados en lo que realmente se separa la basura. La basura, por ejemplo, no debería de oler mal. Si se separa la basura orgánica en bolsas pequeñas, por muy numerosa que sea una familia, no puede tener grandes cantidades de basura orgánica. Con eso se pueden hacer compostas. Y lo demás, todo lo que es cartón, papel, plástico, aluminio, fierro, todos los demás desperdicios separados, son negocios muy importantes. En México hay un estudio muy interesante de un profesor, el doctor Tobar, del Politécnico, ha estimado en 5.200 millones de pesos anuales por recolección de basura los ingresos que se pueden obtener. Si pasamos a otros puntos, ¿qué compra la gente? ¿Cómo usa la gente el material? También nos quedaremos muy sorprendidos. La mayoría de los productos que se utilizan se pueden reutilizar, se pueden reciclar. Volkswagen, por ejemplo, yo creo que en este momento, hace 15 años, el 85% de un automóvil usado se reutilizaba, se desarmaba y se reutilizaba. En este momento yo creo que ya rebasaron el 90% de reutilización. Lo que antes se hacía era llevar los automóviles a un tiradero, aplastarlos con grandes maquinarias y venderlos como chatarra, pero ahí iban plásticos y muchas cosas que no eran reutilizables. Al quemar eso, pues generaba mucha contaminación. Las llantas, por ejemplo, las llantas son grandes contaminantes, muy peligrosos, pero la llanta, si se quema a una temperatura de 600 grados centígrados, ya no contamina y se puede utilizar. Pero también la llanta tiene otros usos muy interesantes. Se están haciendo asfaltos utilizando pedazos de llantas. La llanta tiene muchos usos que pueden ser muy sanos, muy útiles. El agua es otro factor muy importante y que la humanidad ha descuidado en general. En México somos muy descuidados en el uso del agua. Hace algunos años todavía se permitía que en los baños públicos la gente durara hasta hora y media bañándose en regadera, tomando una ducha de hora y media. Es excesivo. Ahora les permiten media hora usando una regadera. Se está tirando agua en grandes cantidades y el agua en muy pocos años va a ser motivo hasta de guerras. Ya hay lugares donde el agua es muy escasa. En México hace unos meses tuvimos una sequía muy grande. Estados Unidos todavía está pasando una sequía muy fuerte por la falta de agua potable. Relativo al agua podríamos hablar muchos temas, pero lo importante es que la gente haga conciencia de no desperdiciar el agua. El simple hecho de que haya una fuga, por pequeña que sea, un goteo de un grifo puede llenar varias cubetas en una noche y eso se va al caño y es agua potable. Si la gente tuviera la menor idea, una pequeñísima idea de cuál es el costo de traer el agua potable a la Ciudad de México, se iría de espaldas. Es terriblemente difícil traer agua potable a México y cada vez es más difícil. Se le está quitando agua potable
a comunidades que acostumbraban a tener agua, se les limita el uso del agua para traerla a la ciudad. Y en la ciudad la gente desperdicia terriblemente el agua. Otro tema muy interesante es el uso del automóvil y la tecnología que se está usando para los automóviles nuevos, que es los automóviles híbridos, movidos por otros energéticos que no son combustibles, como la gasolina, que son altamente contaminantes. Ya los hay en el mercado, se argumenta que son muy caros. Son caros porque se venden muy poco. Por ejemplo, el Prius de Toyota, que se mueve con hidrógeno, y es electricidad y gasolina. Hasta los 100 kilómetros por hora usa electricidad, después entra la gasolina. Tienen el 1% del mercado mundial, apenas, los coches híbridos. Debería ser al revés, pero la tendencia va a ser esa, que el automóvil ya no sea movido por gasolina, porque los automóviles son de los generadores más grandes de contaminación en las ciudades. Mucho a los gobiernos de que no hacen su tarea, pero aquí es una conjunción de actores, tanto gobierno como industria como consumidores, tienen que intervenir y participar en mejorar el medio ambiente. El gobierno, desde luego, que puede actuar en una forma muy importante, imponiendo regulaciones estrictas para que las industrias no contaminen y que el consumidor haga también su tarea, por lo menos no lavando los coches como los acostumbran a lavar, prohibiendo los lavaderos de coches, que en México hay un exceso de lugares para lavado de automóvil, se desperdicia muchísima agua, el tirar la basura adecuadamente, separar la basura, y las industrias que hagan su tarea. Hay empresas como Bimbo, como el Grupo Modelo, que no contaminan. Si viene una contingencia ambiental, hay empresas que siguen trabajando porque no están contaminando, pero la mayoría sí contaminan. Entonces el gobierno podría tener regulaciones mucho más estrictas para que cada quien haga su tarea. Este tema es muy amplio, como se pueden dar cuenta. Esto es solamente una introducción muy pequeña, muy modesta, pero este tema es inacabable y tenemos que tomarlo muy en serio para detener el deterioro que tenemos, para ofrecerle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las generaciones venideras una vida mejor. Podría decir, en términos generales, que toda actividad, todo acto que realice el consumidor en la compra tiene una repercusión positiva o negativa en el medio ambiente. Yo me inclino a pensar que es mucho más negativo que positiva el efecto que tiene. Miren, simplemente, por ejemplo, el uso de los pañales desechables. Un pañal tarda entre 400 a 600 años en degradarse en el medio ambiente. Se usan cientos de miles de millones de pañales al año en general en la Tierra, y eso va a tener una repercusión terrible, que ya la está teniendo, pero todos los días se usan millones de pañales en el mundo. En México se usan también una buena cantidad de pañales desechables. Yo creo que lo más importante para detener el deterioro que hemos tenido y ayudar al desarrollo sustentable es crear conciencia en las escuelas, en las casas, a las familias y en las industrias, que realmente el ser humano se dé cuenta, que perciba el daño que se ha generado a la humanidad y a la tierra por el mal uso en general no mal uso, por las actividades que realiza. Equivocadamente ha realizado actividades que no sabe que contaminan.